en directo. 9 de la mañana con 32 minutos. El último fallo que sacó el Tribunal Constitucional respecto de la reelección presidencial. No sé si hay una cierta perversidad de coincidencias, pero yo siento que aquel tribunal constitucional bochornoso también, vergonzoso, absolutamente repudiable, manoseó la Constitución y le dijo al expresidente Evo Morales: usted tiene derecho a ir a la reelección presidencial las veces que le dé la gana. Se lo decimos nosotros, sus queridos amigos magistrados. Adelante, señor presidente. Fue un extremo. Y en este otro lado, en este otro fallo, producto de una interpretación de la Constitución, tengo la sensación que se va al otro extremo, que probablemente está bien en términos de limitar el poder, sobre todo en sociedades como la nuestra. Es decir, un presidente no tiene la posibilidad de reelección discontinua. Fue una vez, tuvo la opción de su reelección continua y se acabó, nunca más. Dice eso la actual Constitución en su artículo 168, o sea, dice eso, podemos sacar esa conclusión de lo que dice. El Tribunal Constitucional dice que sí. La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice: es bueno poner límite, no es bueno que un presidente se quede muchos años gobernando porque comienza a tejer una red de relaciones y de negocios que terminan corrompiendo el Estado. Y la interpretación de la Constitución, y a veces me da un poco de risa, ¿no?, cuando dicen, es que nosotros hemos leído el espíritu, la intención del constituyente. ¡Wow! ¡Qué manera de leerles la mente!, ¿no?, a los que fueron constituyentes. Rubén Darío Cuéllar, este destacado abogado boliviano cruceño, es un activista, es más, él lidera una institución que defiende los derechos humanos en el país. Rubén Darío Cuéllar fue asambleísta constituyente, esa escandalosa también asamblea constituyente. Rubén Darío fue de la oposición, el MAS tenía la mayoría en esa asamblea. Rubén Darío Cuéllar fue constituyente por Santa Cruz de oposición, estamos en contacto con él, le agradezco mucho. Rubén, un gusto saludarlo como siempre. Rubén, le voy a pedir siempre que las respuestas sean lo más breves y concisas posible para que aprovechemos el tiempo. Rubén, no sé cuál fue el famoso espíritu o intención de los constituyentes en aquella asamblea para redactar ese artículo 168 que hace referencia al tiempo de mandato del presidente, y si es que este fallo del Tribunal Constitucional condice correctamente en su lectura con lo que en esencia significa este artículo 168, Rubén Darío. Lo escuchamos, bienvenido, un gusto. Buenos días, Pedro Saúl. Como siempre, un gusto poder conversar con usted. A ver, Pedro Saúl, partamos por el principio. La Asamblea Constituyente terminó en fracaso. La Asamblea Constituyente jamás se reunió en plenaria para aprobar toda la Asamblea Constituyente alguno de sus artículos. La suerte de la Asamblea estuvo echada cuando más no consiguió los 2/3 de los miembros de la Asamblea, y por lo tanto la boicoteó, la prolongó, porque sabía que su texto constitucional iba a ser atacado, iba a ser impugnado, si vale el término, por el tercio de oposición, porque tenía muchas cosas descabelladas. Y en todo caso, Pedro Saúl, en la Comisión de Justicia nunca se discutió la elección del magistrado. Yo tengo los informes tanto de mayoría como de minoría de esa comisión, y no se hizo. ¿Qué hizo el gobierno de Evo Morales? Llevó después la constituyente, entre comillas, a Oruro, la modificó a su gusto y luego se fue al Parlamento, y en el Parlamento se modificaron casi 200 artículos. Y por supuesto ya no podemos hablar de proceso constituyente porque el Parlamento no era parte del proceso constituyente. Por lo tanto, es una constitución no producto del esfuerzo que pudo haber tenido la Asamblea Constituyente. Pero las leyes en todas partes del mundo hablan de que tiene que haber un órgano que interprete cuál es el sentido de una norma cuando esa norma no es clara. Y en este caso es el Tribunal Constitucional. Pero ¿qué fue lo que se discutió en la Asamblea Constituyente, en la Comisión de Justicia inicialmente? Si era conveniente para el país
que un gobernante, para poder llevar adelante su plan de gobierno, tuviese la posibilidad de gobernar 2 periodos consecutivos o, como establecía la Constitución, modificada la última vez en el 2004, un periodo, gobernarse por un solo periodo, saltando un periodo para volver a hacerlo, es decir, un gobierno discontinuo. Y el espíritu fue ese, de darle la posibilidad al presidente y al vicepresidente de gobernar 2 periodos consecutivos y hasta ahí, sin ninguna posibilidad de una reelección posterior, aún así pasasen varios periodos. Y eso tiene un sentido. La democracia representativa se basa en la alternativa de las personas que ejercen las funciones de servidores públicos, ¿no? Entonces, esa es una de las garantías de ejercicio pleno de la democracia y del Estado de Derecho. Ahora, ¿qué sucede? Como usted dice, el Tribunal Constitucional, producto de estos procesos eleccionarios, tanto el anterior como el actual, ah, han cometido una serie de actos no solamente aberrantes desde el punto de vista jurídico, sino que abiertamente delincuenciales. Por ejemplo, haber hecho una interpretación en la sentencia 084, eh, una interpretación dolosa de la Constitución y de la Convención para determinar que el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos comprendía el derecho a la reelección como un derecho humano protegido, es una grosería y es, como le digo, un falseamiento total, ¿no? Pero además de eso, la propia Constitución establece como delito quienes emitan disposiciones contrarias a la Constitución. El Tribunal Constitucional fue creado para asegurarse que ningún órgano, ninguna norma sobrepase lo que la Constitución establece. Y mire usted, el primero que la burla es el guardián de la Constitución. Por lo tanto, una vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su opinión consultiva tardía, se pudo evitar muchos males en América Latina, en Nicaragua, en Bolivia, si ellos hubieran emitido una opinión consultiva oportunamente, pero la omitió el año 2021. Nosotros estamos, como usted sabe, Pedro Saúl, nuestra Constitución establece que esos fallos forman parte del bloque de la constitucionalidad. Es decir, esos fallos convencionalmente tienen una obligación de cumplimiento por parte de nosotros. No hacía falta dictar una constitución, simplemente, o no dictar una sentencia, simplemente expulsar, anular la sentencia 084. Pero aquí viene lo que usted dice, hay una interpretación a la carta, vamos a decir, a pedido escuchaba en la parte previa, a pedido del cliente, a pedido de quien lo requiere. ¿Cómo quiere usted? ¿Lo quiere más o menos caliente, más o menos cocido, punto medio? ¿Qué es lo que quiere? Así se ha metido la sentencia 1010. Una barbaridad porque además lo emite un órgano que ha decidido autoprorrogarse en el ejercicio de la función. No existe ninguna norma que así lo autorice. No puede hablar de una interpretación. El artículo 122 es clarísimo. Dice, cesan en sus funciones, son nulos actos de las personas que han cesado en sus funciones y eviten eso. Segundo, el artículo 183 establece con claridad los magistrados de las altas cortes de justicia en Bolivia se reeligen por una sola vez sin derecho a reelección. Es decir, después de los 6 años no pueden permanecer en el cargo, ¿no? Claro. Y parece Rubén, que el cargo de conciencia está llegando, porque entiendo que ya son 2 magistrados del Tribunal Constitucional que han decidido presentar sus cartas de renuncia irrevocables. Rubén, para volver un poco a este tema de la reelección, mire, yo tengo acá en mis manos, aunque así chiquitita, pero bien cómoda, la antigua Constitución Política del Estado del país, la antigua, la viejita, que hasta el 2004 sufrió su última modificación, es del 2004.
Esta constitución, la antigua, en su artículo 87, referido precisamente al mandato presidencial, ¿qué dice Rubén? Y me parece muy interesante y creo que con mucha sabiduría fue redactado este artículo. ¿Qué dice? Artículo 87 de esta antigua constitución. El mandato improrrogable del presidente de la República es de 5 años. Punto seguido. El presidente puede ser reelecto por una sola vez después de transcurrido cuando menos un periodo constitucional. O sea, en resumen, Rubén, esta antigua constitución nos dice, tú eres presidente, ok, terminas tu mandato, te vas a tu casa, pasa un periodo presidencial, puedes volver a postular a ser candidato, ser presidente y después de eso, chao, nunca más, olvídate. O estoy mal, Rubén Darío, me parece muy interesante este artículo que tenía la antigua Constitución y además creo que, no sé si mucho más claro que el actual 168 de la nueva Constitución. Así es, primero en términos de redacción jurídica, es la Constitución, la reforma a la Constitución de 2004 es mucho más precisa que esta Constitución del 2009 que se redactó, nuevamente le insisto, Pedro Saúl, en unas mesas de trabajo del Parlamento a todo trapo, o sea, contra viento y marea, en cuestión de 2 o 3 días, redactaron y ahí quedaron estas lagunas. Pero le insisto, al comienzo, en la Comisión de Justicia, en la Constituyente, se discutía qué era conveniente para la buena gestión pública, que una persona que sea electa para ejercer el cargo de presidente del Estado ejerciera 2 periodos discontinuos o 2 periodos continuos. Y ahí recurrimos a la experiencia internacional, recibimos operación de expertos, revisamos muchas constituciones para ver que muchos países habían salvado esto con la reelección continua de 2 periodos, ¿no? Que permitía el cumplimiento de planes, propósitos de largo plazo. Pero esa trampa que quieren ejercer algunos algunas de las ex autoridades del gobierno de Evo Morales de decir, no lo prohíbe expresamente y por lo tanto la reelección está prevista en la Constitución. Son las chicanerías leguleyescas, ¿no?, a las que nos hemos acostumbrado en Bolivia, fijarnos más en la forma y no en el fondo ni en el principio. El principio de establecer 2 periodos continuos y punto, es justamente permitir la circulación de las élites políticas para que haya una renovación y nadie considere que el poder es suyo. Le hago un recuerdo, Pedro. Yo hablaba con mis hijos ahora por la fiesta, que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional simplemente lo habíamos visto, lo sabemos por historia, usted ni yo lo vivimos en 1765, cuando el nobilísimo monarca francés Luis XIV, a los 16 años dijo, el Estado soy yo. Hay esa anécdota, no hay registro, pero viene de allá. En este momento nos hemos pasado por cierta parte la Constitución, todos los procedimientos, y aquí se está haciendo lo que el déspota más grande que podía existir hizo. El Estado hace lo que yo quiero y en el Estado rige lo que yo quiero y no rige lo que no me interesa que rija. Por Dios santo, hemos caído, no estamos cayendo en un estado total de indefensión como social porque un presidente, un partido político decide eternizarse y torcer las cosas como le viene. Mire usted la paradoja. El jefe nacional del partido, en función de gobierno, le dice al presidente de ese partido que es un corrupto, que es un autoritario, que ha dado un golpe de Estado. Mire usted, no estamos hablando que la oposición, que normalmente es una pugna entre el partido, y de acá dicen que son narcotraficantes y acá mandan audios que involucran. Si usted lo cuenta, Pedro Saúl, en el exterior esto,
no le van a creer. Dicen, Sí, con el cuento. sí, es de una película de terror, Rubén. Yo le voy a pedir que no se vaya. Tengo Sí, un minutito de pausa y luego la última parte, los últimos 7, 8 minutitos para conversar, Rubén. con todo gusto. Enseguida retorna La Mañana. Continuamos con La Mañana en directo. Estos últimos minutos con el ex asambleísta constituyente. Sí, sí. Qué importante es hablar con ellos. Rubén Darío Cuéllar fue asambleísta constituyente por Santa Cruz, claro, de oposición, la mayoría la tenía el MAS. De esa también novelesca asamblea constituyente, primero en Sucre, luego Oruro, hasta que terminó en La Paz. El Parlamento tuvo que meterle mano al texto, bueno, a nuestro estilo, ¿no? Como quien diría. Rubén, usted planteó una cosa que me parece interesante para tomar la nota como punto importante en el análisis. Usted dice, Rubén, en aquellos debates que tuvimos allá en la Asamblea, entraron en pugna dos posibilidades. Una, de que el presidente tenga la opción de un segundo mandato o una reelección de manera continua, o sea, colada, o que ese presidente que acaba un mandato deje pasar un periodo, venga otro presidente, pasado eso, pueda volver a postularse como candidato y ser presidente nuevamente. Habían esas dos opciones, dice usted, Rubén. Se optó por la reelección continua, pero aquí está el gran pero. Quiero pensar, Rubén, que el consenso en ambos lados era que en cualquiera de las dos opciones eran esas dos veces y nada más. O sea, continua o discontinua, ese presidente había sido dos veces el primer ciudadano de este país y luego se acababa y se iba a su casa. No sé si ese fue el consenso, aunque la pugna, Rubén, fue durísima porque el MAS quería la reelección indefinida, quería ponerla en la Constitución y eso ocasionó también un descalabro porque la oposición se atrincheró, pero el MAS quería la reelección indefinida y no sé si es que a causa de eso se pone esta redacción del artículo 168, que usted también bien lo dijo, no es clara, no es precisa y no tiene principio y fin bien demarcado. ¿Qué dice Rubén? Así es. Yo le hago acuerdo que hace unos años atrás, ¿no? Cuando el Tribunal Constitucional hizo la folclórica interpretación de que los dos periodos no correspondían porque Bolivia se refundó el año 2009, entonces debía contabilizarse todo desde ese momento y no el primer periodo. El presidente Morales el expresidente Morales dijo una frase: le metimos una trampa en la redacción. Nosotros hicimos una trampita, estaba una entrevista con una compañera de trabajo suyo, ¿no? Se refería a esas cosas, al lenguaje impreciso, pero más allá del lenguaje, como volvemos a la teoría clásica del control constitucional, está el espíritu de las leyes. ¿Por qué se escriben de determinada forma? ¿Por qué se toman esas previsiones? ¿No? Y justamente la discusión era cuánto tiempo debe permanecer una autoridad. Por esa nuestra costumbre muy boliviana de empezar todo de nuevo. ¿Qué pasa? Los periodos fragmentarios, entraba un presidente, a los 5 años entraba otro y empezaba todo de nuevo. Nada de lo que había hecho el anterior servía, había que empezar todo de nuevo. Entonces ese eterno recomenzar y volver a destruir es algo que nos ha hecho mucho daño. Pero bueno, por lo demás, acá permítame hablar un poco desde el punto de vista jurídico. No solamente el señor Morales no puede volver a ser presidente porque ya cumplió 2 periodos, sino porque el señor Morales cometió un fraude tremendo contra el país, no solamente el octubre del 2019, ahí es la culminación. El fraude comienza cuando se hace la interpretación constitucional del 2014 para habilitarlo por un nuevo periodo. El fraude continúa cuando desconoce el resultado del referéndum del 21 de febrero del 2016. El fraude continúa cuando se hace habilitar nuevamente como candidato
y culmina cuando manipula las cifras para hacerse elegir en primera vuelta. Es decir, es una persona que tiene una deuda pendiente con la justicia constitucional boliviana. No puede volver a ser candidato, tiene que ser juzgado por esas actitudes y seguramente responsabilizado de sus actos. Entonces, una persona así no puede pretender volver a ser presidente, como Rubén, tampoco mi puede penúltima pretender... consulta, Sí. Rubén. Entonces, más allá de este momento tan polémico en lo político, de tanta confrontación, de tanto juego de interés, de tanto manoseo de la justicia, Rubén, ¿usted diría que a pesar de todo eso, está en una buena línea este fallo del tribunal que dice que no puede haber que un presidente de manera discontinua no puede ser 2 veces presidente? El que hizo uso de la reelección se acabó, fue presidente una vez, fue a la reelección y se terminó nunca más. Diríamos, salvando todo este desbarajuste, que este fallo del tribunal, este último, ¿está en la línea correcta, Rubén? Sí, sí, completamente correcta, porque, insisto, Pedro Saúl, ese era el espíritu de la discusión en la fallida Asamblea Constituyente, que yo califico así, y están los informes de las 21 comisiones, los 21 informes oficialistas y los 21 informes que hicimos desde la oposición. La bancada de la que yo participaba, de la que yo era jefe, hizo 21 informes de minoría con el concurso de varios constituyentes de otras fuerzas, de algunos constituyentes de otras fuerzas, hicimos los informes de minoría. Y en esos informes, por supuesto, ese es el espíritu que usted puede recoger, aunque lamentablemente esos informes jamás fueron aprobados en plenaria. Rubén, para terminar, entonces, este artículo 168 de la actual Constitución que dice, lo voy a volver a leer, el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años. Hasta ahí clarísimo. Coma. Y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Ese una sola vez, Rubén, puede entrar en una serie de interpretaciones antojadizas, como ya ocurrió. Es necesario redactar mejor, con más claridad, este artículo, tal cual está redactado en la antigua Constitución, el 87, que lo he leído también y que me parece mucho más claro. Así como está, es medio peligroso este artículo de la actual Constitución, Rubén. Claro que sí, mire usted, es la sintaxis de la redacción. El por una sola vez debería venir antes de la reelección, es decir, el presidente podrán ser reelectos por una sola vez de manera continua. Es decir, ahí la redacción queda mucho más clara, pero por supuesto, Pedro Saúl, se puede inclusive llegar a mayor claridad en una reforma. En este momento, reformar la Constitución, para eso no me parece oportuno habiendo una sentencia, pero sí necesitamos hacer una reforma parcial de la Constitución para solucionar el problema de la justicia. Ahí está el proyecto que hicimos los juristas independientes hace 2 años. Están todas las modificaciones que hay que hacer a la Constitución sin ir al fondo, porque mientras tengamos la justicia que tenemos, vamos a seguir teniendo fallos a la carta y fallos además absurdos de una agresión al régimen constitucional de derecho en Bolivia absolutamente inaceptable. Le agradezco mucho, sí, porque más de uno dirá, claro, pero aquí dice por una sola vez de manera continua, de la discontinua no dice nada. Ya me estoy imaginando, ¿no? Pero Rubén, usted bien ha dicho, es contundente lo que ha dicho la opinión consultiva de la Corte. Este fallo que es una pequeña luz ahí en este túnel tan oscuro de la justicia. Rubén, le agradezco mucho, ha sido muy esclarecedor conversar con usted y conserve esos informes que tiene, creo que son muy valiosos. Así es, los tenemos bien resguardados. Gracias, Pedro Saúl. Que esté muy bien. Igualmente, un gusto, un abrazo. Rubén Darío Cuéllar,
abogado cruceño, activista por la defensa de los derechos humanos, fue asambleísta constituyente de nuestro país y él sabe lo que se discutió allá y usted ha escuchado lo que nos ha explicado. ¿Cuál es el espíritu de las ideas centrales que se discutieron para redactar ese artículo 168 de la nueva Constitución y que habla sobre el periodo de mandato de un presidente, del vicepresidente y sobre todo de la posibilidad de reelección y en qué condiciones? ¿Qué debate? No es menor, le diré. Este debate es muy importante y muy apasionante, porque pareciera que retomamos aquellas páginas de la Asamblea Constituyente cuando de manera tan accidentada se redactó la nueva Constitución Política del Estado.